¿Y si te dijera que uno de los hombres más misteriosos de la Biblia no fue conocido por milagros públicos, discursos poderosos, ni victorias dramáticas? Enoc se volvió inolvidable por algo mucho más incómodo en el mundo actual: la constancia. Mientras casi todos a su alrededor vivían distraídos, corrompidos o simplemente siguiendo la corriente, Enoc eligió santidad, obediencia y una comunión profunda con Dios, día tras día. Y aquí está la parte que nos confronta. Lo hizo sin aplausos, sin plataformas y sin validación humana. En una generación obsesionada con resultados rápidos, Enoc construyó profundidad. Y tal vez por eso su historia todavía nos confronta hoy. La mayoría de las personas cree que vivir bien significa vivir mucho, lograr más y ser visto. Pero Enoc rompe silenciosamente esa lógica. Vivió menos años que muchos de su generación y aún así caminó más cerca de Dios que todos ellos. Eso plantea una pregunta incómoda. ¿Estamos simplemente gastando nuestros días o estamos caminando con propósito? Porque la fe en la Biblia nunca fue solo creer, siempre fue caminar. Y caminar requiere dirección, ritmo y decisión. Tal vez estés cansado de una fe que se siente inestable. Un día pasión, al siguiente silencio. Un día promesas, al otro frustración. Enoc aparece como prueba viva de que lo que sostiene una vida espiritual no es la intensidad, sino la alineación. Él nos muestra que la comunión con Dios no se construye en momentos espirituales raros, sino en decisiones diarias. Y que la santidad no es aislamiento religioso, sino una vida que tiene sentido delante de Dios. Ahora viene la parte de la que pocos hablan. Enoc no fue llevado de la tierra porque tuvo suerte. Su traslación, rapto, fue una consecuencia, no una sorpresa. Vivió tan conectado al cielo que la transición se volvió natural. Esa verdad transforma la manera en que vemos la eternidad, el juicio y el propósito. Nos obliga a enfrentar una realidad simple pero poderosa. La dirección importa más que la intención. A lo largo de este video, descubrirás por qué la historia de Enoc no es solo antigua, sino urgente. Habla de decisiones pequeñas, fe práctica, obediencia silenciosa y una vida que se niega a comprometerse. Si sientes la necesidad de realinear tu caminar con Dios, si deseas una fe firme en un mundo confundido, o si simplemente anhelas caminar más cerca de Dios, sin máscaras ni atajos, entonces quédate conmigo hasta el final. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí no perseguimos el hype, caminamos hacia la verdad. Y al igual que Enoc, tal vez descubras que caminar con Dios lo cambia todo. Enoc aparece en la Escritura como el séptimo desde Adán, y ese detalle ya lo distingue. En una genealogía llena de nombres y números, el texto bíblico se detiene solo para él. No por logros públicos, poder o estatus, sino por una fe vivida diariamente. Enoc no es presentado como rey, guerrero ni constructor de ciudades. Su distinción proviene de su comunión con Dios, silenciosa, constante y profundamente real. Y desde el inicio, esa simplicidad acerca al lector. Mientras otros son recordados por cuánto vivieron o por lo que produjeron, Enoc es recordado por cómo caminó. La Escritura destaca su cercanía con Dios, sin exageración ni dramatismo. Esto señala que la santidad no es separación de la vida, sino alineación dentro de ella. Vivió en un tiempo en que la mayoría seguía sus propios deseos. Aún así, Enoc eligió la obediencia, incluso cuando significaba ir contra la corriente. Esa decisión silenciosa prepara el terreno para algo mucho mayor. Cuando la gente habla de fe,
suele imaginar actos heroicos y visibles. Enoc muestra que la fe normalmente comienza en los momentos invisibles y ordinarios de la vida. Se levantaba, trabajaba, formaba una familia y caminaba con Dios en medio de todo eso. Hoy, eso puede verse como elegir integridad cuando hay atajos disponibles, o cuidar pensamientos y palabras cuando nadie está mirando. Pequeñas decisiones diarias van formando un legado espiritual poderoso. Ser el séptimo desde Adán también tiene un fuerte simbolismo bíblico. 7 representa plenitud, algo completo delante de Dios. Enoc encarna esa idea mediante una comunión constante con Dios, no como una rutina religiosa, sino como una relación viva, como una conversación continua, honesta y sin esfuerzo. Ese tono nos hace sentir que su historia se dirige hacia algo inesperado. Curiosamente, la Escritura no da detalles sobre las posesiones ni el estatus social de Enoc. El enfoque permanece en la relación, no en la reputación. Eso desafía el hábito moderno de medir el valor por el éxito visible. Enoc enseña que la santidad no es actuación, sino perseverancia. Se construye en silencio, lejos de los aplausos. Y esa realización despierta una pregunta más profunda. Si Enoc fue definido por con quién caminaba, entonces todo cambia. Su identidad fluía de su comunión con Dios, no de un título o función. Ese camino constante de obediencia abrió la puerta a algo extraordinario, algo más allá de la rutina, más allá de lo esperado. La narrativa parece detenerse, insinuando un giro, porque a partir de aquí, caminar con Dios adquirirá un significado completamente nuevo. La frase «caminó con Dios» parece simple, pero contiene una profundidad inusual. Sugiere movimiento, dirección y un paso compartido, no una creencia distante. Para Enoc, la comunión con Dios no era un ritual semanal, sino un ritmo diario. Caminar implica constancia, no perfección ni picos espirituales repentinos. Es la imagen de una vida alineada paso a paso. Y esa idea sutil redefine lo que entendemos por fe verdadera. Caminar con Dios significa que Dios establece la dirección, no la voluntad humana. Ahí es donde la obediencia reemplaza silenciosamente al impulso y al ego. Enoc no solo reconocía a Dios, ajustaba su vida a Él. Cuando Dios desaceleraba, Él desaceleraba. Cuando Dios redirigía, Él seguía. Ese tipo de caminar exige atención y humildad, y la humildad suele ser la primera prueba de la santidad. Muchos quieren la guía de Dios sin la presencia de Dios. Enoc demuestra que esas dos cosas no pueden separarse. No puedes caminar con alguien a quien solo visitas de vez en cuando. En términos prácticos hoy, esto se ve en hábitos intencionales. Leer la Escritura de forma constante, Génesis, Salmos, Proverbios, es un buen comienzo. La oración se vuelve menos formal y más conversacional con el tiempo. Caminar también implica progreso, no estancamiento. La fe de Enoc no quedó congelada en un solo momento espiritual. Cada paso se construía sobre el anterior, formando discernimiento y confianza. Como el caminar físico, torpe al inicio, natural después, la madurez espiritual crece del mismo modo, mediante repetición. Ese proceso profundiza lentamente la comunión con Dios. Otro detalle olvidado es que caminar ocurre en entornos reales. Polvo, ruido, distracciones. Enoc no escapó de la vida cotidiana. Aprendió obediencia en medio de ella, no lejos de ella. Oyentes, eso puede significar honrar a Dios en el trabajo o en el hogar. Elegir paciencia en el tráfico u honestidad en decisiones comerciales. Los escenarios cotidianos se convierten en campos de entrenamiento para la santidad. Caminar con Dios también implica estar de acuerdo en el destino.
Dios camina hacia la vida, la verdad y el propósito eterno. Quien camina con Él, tarde o temprano, enfrenta decisiones incómodas. Enoc aceptó ese camino mucho antes de que se volviera dramático. Ese acuerdo silencioso prepara el escenario para algo extraordinario, porque caminar con Dios eventualmente conduce más allá de lo normal. Para entender a Enoc no basta con saber lo que creía, debemos mirar cómo vivía. Su carácter fue moldeado en silencio, día tras día, en un mundo que iba en dirección opuesta. Mientras la sociedad se inclinaba hacia la corrupción, Enoc se inclinaba hacia la santidad. No la ruidosa que busca atención, sino la constante que resiste el compromiso. Ese contraste es intencional en la Escritura. Muestra que el carácter suele formarse contra la presión cultural. Vivir una vida justa en una generación rota requiere más que buenas intenciones. Exige obediencia cuando la desobediencia se normaliza. Enoc no esperó aprobación para hacer lo correcto. Permitió que su comunión con Dios moldeara sus valores, no la opinión pública. Ese tipo de vida destaca, incluso sin palabras, y expone silenciosamente la dirección que otros están eligiendo. El carácter en la historia de Enoc es inseparable de la fe. La fe no era algo que proclamaba, era algo que practicaba. Cuando llegaban decisiones, la fe las guiaba. Cuando aumentaba la presión, la fe lo sostenía. Hoy, ese mismo principio se aplica de manera práctica. Elegir integridad sobre conveniencia es una expresión moderna del camino de Enoc. Es importante notar que Enoc no se retiró de la sociedad. Vivió entre la gente, formó una familia y funcionó en su generación. Sin embargo, su vida interior estaba gobernada por la santidad, no por la imitación. Esto enseña que la pureza no requiere aislamiento, requiere claridad sobre quién establece el estándar. Y para Enoc, ese estándar fluía de su comunión con Dios. Una aplicación práctica hoy es cuidar los insumos intencionalmente. Lo que escuchas, lees y consumes moldea lentamente el carácter. La vida de Enoc nos recuerda ser selectivos, no pasivos. Leer la Escritura con regularidad, especialmente literatura sapiencial, afina el discernimiento. Rodearte de personas que valoran la obediencia fortalece la determinación. El carácter crece donde la alineación es protegida. En un mundo en decadencia, la vida de Enoc se volvió una contradicción silenciosa. No agresiva, no confrontativa, simplemente diferente. Esa diferencia no fue accidental, fue cultivada por la fe y no pasó desapercibida para Dios. Porque una vida formada por el carácter eventualmente atrae la atención divina. Y esa atención nos lleva a una pregunta sobre el tiempo y cuántos años le fueron dados a Enoc. Enoc vivió 365 años, un número sorprendentemente corto comparado con otros de su tiempo. Muchos vivieron 8 o 9 siglos, pero los años de Enoc fueron menos. La Escritura parece intencional aquí, casi invitando a la comparación. Desafía silenciosamente la idea de que una vida más larga es automáticamente una vida más plena. En el caso de Enoc, la profundidad superó a la duración, y esa tensión redefine cómo entendemos el propósito. Lo importante no es cuánto vivió Enoc, sino cómo vivió esos años. Cada etapa estuvo marcada por la comunión con Dios, no desperdiciada en distracción. Su vida sugiere que el tiempo adquiere valor cuando se alinea con la eternidad. En lugar de perseguir longevidad, cultivó fe. En lugar de acumular años, persiguió santidad. Esa mentalidad pone de cabeza las prioridades modernas. Los 365 años también reflejan la duración de un año. Algunos ven aquí simbolismo, plenitud, ritmo, orden divino. Sea simbólico o no, el mensaje es claro.
La vida de Enoc fue equilibrada, intencional y centrada en Dios. Cada día importó debido a la obediencia. La constancia transformó el tiempo ordinario en espacio sagrado. Hoy, muchas personas se sienten ocupadas, pero vacías. Los días pasan rápido, pero el sentido parece distante. La historia de Enoc sugiere un reajuste práctico. En lugar de preguntar, ¿cuánto tiempo tengo?, pregunta, ¿cómo estoy caminando? Prácticas simples, oración diaria, lectura bíblica, reflexión, redimen el tiempo, transforman la rutina en comunión con Dios. Enoc no apresuró la vida ni la desperdició. Caminó con firmeza, consciente de que cada paso importaba. Esa conciencia construye una fe paciente, no ansiosa. Enseña que la productividad sin propósito es movimiento vacío. Cuando la vida se alinea con Dios, incluso menos años pueden resonar eternamente. Esa verdad nos prepara para lo que sigue en su historia. Porque los años de Enoc no terminaron como los de los demás. No hay registro de decadencia ni de último aliento. Su línea de tiempo se curva hacia algo inesperado. Un momento donde el tiempo mismo parece interrumpirse, y esa interrupción nos enfrenta a un misterio. ¿Qué sucede cuando una vida tan alineada con Dios no enfrenta la muerte? El momento más impactante de la historia de Enoc llega sin dramatismo ni explicación. La Escritura simplemente dice que ya no fue hallado porque Dios se lo llevó. Sin enfermedad, sin despedida, sin lucha registrada. Esta traslación, rapto, interrumpe el ritmo normal de la historia humana. Se siente abrupta, pero profundamente intencional, como si el cielo hubiera entrado en el tiempo y reclamado silenciosamente lo que ya pertenecía a Dios. Este momento no fue aleatorio ni impulsivo. Fluyó naturalmente de una vida marcada por la comunión con Dios. Enoc no se volvió cercano a Dios al final, había caminado con Él todo el tiempo. La traslación, rapto, no fue una recompensa por perfección, sino el resultado de alineación. Cuando una vida se mueve constantemente hacia Dios, el destino se vuelve inevitable. Esa idea expande nuestra comprensión de la fe. Muchos se enfocan en el misterio de cómo Enoc fue llevado, pero la Escritura enfatiza más el porqué. Su obediencia constante lo posicionó de forma diferente. Confió en Dios lo suficiente como para seguir sin exigir explicaciones. En términos actuales, eso es fidelidad sin constante confirmación. Hacer lo correcto aun cuando los resultados no se ven. El concepto de traslación, rapto, también desafía nuestro apego a este mundo. Enoc vivió plenamente en la tierra, pero no estaba anclado a ella. Su corazón se inclinaba hacia la eternidad mientras sus pies caminaban senderos diarios. Ese equilibrio es difícil, pero no imposible. Hoy puede significar sostener el éxito con ligereza y el propósito con firmeza. Permitir que la santidad defina prioridades, no el miedo a perder. Algunos leen la historia de Enoc y solo ven una escapatoria extraordinaria de la muerte, pero su vida apunta a algo mucho más profundo. Pero la lección más profunda es preparación, no escape. Su vida muestra que la eternidad no comienza después de la muerte, comienza en la relación. La comunión diaria con Dios entrena el alma para reconocer la voz del cielo. Cuando Dios llamó, Enoc ya estaba familiarizado con ese sonido. Esa familiaridad hizo posible la transición. La partida de Enoc deja preguntas sin respuesta de manera intencional. Invita a la reflexión, no a una explicación completa. ¿Por qué él? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué de esa manera? Estas preguntas abren la puerta a una dimensión profética más amplia. Porque la historia de Enoc no termina en él, apunta hacia adelante, insinuando que ese momento tiene un significado mucho mayor que la vida de un solo hombre. La historia de Enoc
no se detiene en lo que le ocurrió, se extiende hacia lo que representa. Su vida carga un peso profético que resuena silenciosamente a lo largo de la Escritura. La traslación, rapto, no es solo un evento personal, sino una señal. Apunta más allá de la historia, hacia la eternidad y el juicio divino. Enoc se convierte en un mensaje viviente, no solo en un personaje. Y ese mensaje desafía la forma en que las personas ven el tiempo, el destino y la responsabilidad. La profecía muchas veces habla primero a través de patrones, antes que por palabras. La fe de Enoc formó un patrón que generaciones posteriores reconocerían. Un hombre justo removido antes de un juicio generalizado no parece casual. Insinúa la capacidad de Dios para separar a quienes están alineados con Él. Esta separación se basa en la santidad, no en el favoritismo, y obliga al lector a mirar más allá de una fe superficial. El Nuevo Testamento trae brevemente a Enoc a un enfoque más claro. Es recordado como alguien que agradó a Dios. Esa sola frase está cargada de tensión profética. Sugiere que la relación, no el ritual, está en el centro de la eternidad. Agradar a Dios fluye de la comunión con Dios, no del ruido religioso. Esa verdad sigue siendo profundamente relevante en cada generación. La importancia profética no siempre significa predecir fechas o eventos. A veces significa revelar cómo Dios piensa y cómo actúa. Enoc muestra que Dios responde a la alineación con acciones decisivas. Una vida de obediencia invita al movimiento divino. Hoy, eso significa vivir alerta, no ansioso, preparado, no obsesionado con cronogramas o especulación. Muchas personas persiguen la profecía por información, no por transformación. La historia de Enoc corrige ese impulso. El llamado profético no es descifrar misterios, sino vivir correctamente. Las decisiones diarias basadas en la fe forman la preparación, oración, escritura, humildad. Estas son disciplinas proféticas disfrazadas, afinan el corazón hacia la eternidad. Enoc se presenta como una advertencia silenciosa y una invitación suave. El juicio es real, pero la cercanía divina también lo es. Dios no sorprende a quienes caminan con Él. Esta capa profética nos conduce naturalmente a tradiciones e interpretaciones más profundas, porque la Escritura no es el único lugar donde aparece Enoc, y eso abre la puerta a escritos que amplían aún más la conversación. Más allá del registro bíblico, el nombre de Enoc resuena en escritos antiguos que despertaron curiosidad durante siglos. El libro de Enoc amplía su historia con visiones, ángeles e imágenes cósmicas. Aunque no forma parte del canon bíblico, estos textos muestran cuán influyente fue Enoc en el pensamiento antiguo. Reflejan cómo las personas conectaban la fe con el mundo invisible. En el centro permanece el mismo tema, la comunión con Dios. Incluso fuera de la Escritura, Enoc es recordado como alguien que escuchaba claramente al cielo. Estos escritos lo presentan como un mensajero, no solo como alguien que caminaba con Dios. Observa realidades celestiales y transmite advertencias a la humanidad. El énfasis en el juicio refuerza la seriedad de la santidad. No es una santidad basada en el miedo, sino en la responsabilidad. Las acciones importan, la alineación importa. Ese llamado refleja silenciosamente el énfasis bíblico en la obediencia. Es importante acercarse a estos textos con discernimiento. Son reflexiones históricas y teológicas, no sustitutos de la Escritura. Aún así, muestran cuán profundamente la fe de Enoc impactó a generaciones posteriores. Nadie escribe volúmenes sobre una vida que no dejó huella. Su legado despertó imaginación porque su caminar movió el cielo. Y eso mantiene intacto el mensaje central. Desde una perspectiva práctica,
Estos escritos nos recuerdan que la curiosidad debe conducir al crecimiento, no a la confusión. Leerlos junto con la Escritura puede profundizar la comprensión cuando se hace con sabiduría. Libros como Génesis, Hebreos y Judas anclan la interpretación, mantienen la comunión con Dios como el centro, no la obsesión especulativa. La sabiduría crece cuando la curiosidad se equilibra con la verdad. La fascinación por ángeles y visiones suele captar la atención moderna. Pero el poder de Enoc nunca estuvo en lo que vio, sino en cómo vivió. Lo extraordinario fluyó de la obediencia cotidiana. Esa es la lección transferible. No necesitas visiones para caminar fielmente. Necesitas constancia, humildad y fe. Estas conexiones extrabíblicas amplían la perspectiva sin cambiar el enfoque. Muestran que la influencia de Enoc cruzó generaciones y culturas. Pero la Escritura siempre nos devuelve a la relación por encima de la revelación. La pregunta más profunda no es qué vio Enoc, sino dónde estaba parado. Y él estaba caminando en sintonía con Dios. Ese posicionamiento se entiende mejor cuando lo ubicamos en su momento histórico. Enoc vivió en una ventana estrecha de la historia, entre Adán y Noé. Fue una era formativa, cuando la humanidad aún aprendía hasta dónde podía alejarse de Dios. La violencia, el orgullo y la decadencia moral comenzaban a normalizarse. En ese entorno, la fe no se heredaba, se elegía. El caminar de Enoc destacó precisamente por la dirección cultural que lo rodeaba. El contexto hace que su obediencia sea aún más impactante. Antes del diluvio, las personas vivían vidas largas, pero a menudo superficiales. El tiempo se extendía, pero el sentido se diluía. Enoc respondió de manera distinta. Trató el tiempo como espacio sagrado para la comunión con Dios. En lugar de mezclarse, se alineó hacia arriba. Esa elección redefinió lo que significaba la santidad en un mundo quebrado. Históricamente, ese período carecía de leyes escritas o instituciones formales de adoración. No había templos, ni sacerdotes, ni rituales establecidos. Eso hace que la obediencia de Enoc sea aún más personal. No seguía un sistema, respondía a una relación. Hoy, muchas personas todavía confunden estructura con intimidad. Enoc nos recuerda que los sistemas nunca reemplazan la fe. Vivir antes del diluvio también significa que Enoc fue testigo directo de la decadencia humana. Vio cómo las decisiones se multiplicaban y las consecuencias ganaban impulso. Sin embargo, no fue definido por la desesperación, sino por la dirección. En lugar de reaccionar a la oscuridad, caminó hacia la luz. Esa es una lección práctica incluso hoy. No se transforma la cultura absorbiéndola, sino eligiendo santidad. Aplicar esta lección histórica hoy es sorprendentemente simple. Sé intencional con los estímulos que moldean tu pensamiento diario. Enoc no tenía infinitas voces compitiendo por su atención. Nosotros sí, y eso hace que el discernimiento sea esencial. Reducir el ruido crea espacio para la comunión con Dios. El silencio se convierte en una ventaja estratégica para la fe. La época de Enoc explica por qué su vida fue tan significativa. No fue justo en un mundo neutral, sino en uno que se estaba derrumbando. Ese contraste afila el significado de su caminar y nos conduce naturalmente al presente. Porque si su vida habló con tanta fuerza entonces, ¿qué está diciendo a quienes viven hoy? La historia de Enoc atraviesa los siglos porque las luchas humanas no han cambiado tanto. La distracción es más ruidosa, la presión más pesada y la dirección más confusa. En medio de ese ruido, la vida de Enoc ofrece una alternativa firme y silenciosa. Demuestra que la fe no necesita condiciones perfectas para crecer.
necesita una decisión consciente de caminar. Y esa decisión es tan relevante hoy como lo fue entonces. El mensaje de Enoc para hoy comienza con comunión con Dios en la vida cotidiana. No en momentos dramáticos, sino en los constantes. Rutinas matutinas, horas de trabajo, conversaciones familiares, todo cuenta. Un paso práctico puede ser separar 10 minutos enfocados al día, leer un salmo, un capítulo de Génesis o el Evangelio de Juan. Pequeños ritmos crean espacio donde la fe puede respirar. La vida moderna premia la velocidad, la visibilidad y la reacción constante. La vida de Enoc honra la obediencia, incluso cuando nadie la ve. Eso puede significar rechazar atajos deshonestos en el trabajo, o elegir la amabilidad en conversaciones donde el sarcasmo es más fácil. Estas decisiones no se vuelven tendencia, pero forman el alma, y con el tiempo construyen una santidad auténtica. Otro mensaje clave es que la separación no significa aislamiento. Enoc vivió entre la gente, no lejos de ella. No rechazó la sociedad, se negó a ser moldeado por ella. Ese equilibrio es crucial hoy. Puedes estar informado sin ser consumido. Puedes estar comprometido sin perder la comunión con Dios. Muchos preguntan cómo fortalecer su fe de manera práctica. La vida de Enoc sugiere comenzar con constancia, no con intensidad. Elige un tiempo regular para orar, aunque sea sencillo. Elige lecturas que afiancen la perspectiva. Primero la escritura, luego textos de sabiduría. El crecimiento ocurre en silencio antes de hacerse visible. Así madura la santidad sin agotamiento. En última instancia, el mensaje de Enoc plantea una pregunta personal. ¿Qué dirección están tomando tus pasos día tras día? No hacia dónde esperas llegar, sino hacia dónde realmente estás caminando, porque la dirección siempre pesa más que la intención. Y esa pregunta nos conduce naturalmente a algo más profundo. Nos lleva a los temas centrales que definieron toda la vida de Enoc. Cuando se reúnen todos los detalles sobre Enoc, algunos temas sobresalen. En el centro está la fe, no solo como creencia, sino como dirección. Enoc no solo creía que Dios existía, vivía como si Dios importara. Esa diferencia lo cambia todo. La fe, en su vida, moldeó prioridades, decisiones y ritmo. No era ruidosa, pero sí decisiva. De la fe fluye directamente la obediencia. No una obediencia forzada, sino una obediencia sensible. Enoc escuchaba, ajustaba y seguía. No negociaba la voluntad de Dios ni postergaba la alineación. Este tipo de obediencia construye confianza con el tiempo, y la confianza profundiza la comunión con Dios más de lo que el conocimiento solo puede lograr. Otro tema clave es la separación. No retiro, sino distinción. Enoc fue apartado porque caminaba en una dirección diferente. Mientras otros se desviaban, él caminaba con intención. Esta separación protegió la santidad sin aislarlo de la vida. Muestra que ser apartado comienza internamente, no geográficamente. Tus valores determinan tu separación antes que tu entorno. Estos temas también explican el misterio de su traslación, rapto. Enoc no fue removido al azar, ya estaba viviendo hacia el cielo. Su vida se inclinaba tan consistentemente hacia arriba que la transición fue natural. La eternidad no interrumpió su caminar, lo completó. Eso redefine nuestra idea de preparación. La preparación nace de la alineación diaria, no del esfuerzo de último momento. Aplicados hoy, estos temas forman un marco simple pero exigente. Fortalece la fe eligiendo confiar en lugar de controlar. Practica la obediencia en decisiones pequeñas y ocultas. Protege la comunión con Dios mediante tiempo y enfoque intencionales. Y permite que la santidad moldee las decisiones antes de que llegue la presión.
Este marco es silencioso, pero poderoso. La vida de Enoc demuestra que la separación no se trata de ser mejor que otros. Se trata de caminar en una dirección completamente distinta. Una dirección formada por fe, obediencia y cercanía con Dios. Cuando estos elementos se alinean, la vida comienza a moverse naturalmente hacia la eternidad. Y esa comprensión une todo. Nos lleva a mirar la historia completa y preguntar por qué sigue hablando con tanta fuerza hoy. La historia de Enoc nos deja una elección, no solo información. Nos recuerda que la fe no se demuestra con palabras, sino con dirección. Día tras día, paso tras paso, eligió obediencia y comunión con Dios cuando nadie lo veía. Eso moldeó su vida y sigue moldeando vidas hoy. La pregunta ya no es quién fue Enoc. La pregunta es en quién te estás convirtiendo mientras caminas. Así que detente un momento y pregúntate con honestidad, ¿hacia qué dirección apuntan mis decisiones diarias? ¿Estoy caminando con Dios o solo pensando en Él? ¿Mi santidad se refleja en decisiones privadas o solo en momentos públicos? Porque la alineación se construye en rutinas ordinarias, no en eventos dramáticos. Y la eternidad se forma por lo que repetimos, no por lo que solo intentamos. Si quieres aplicar esto, comienza pequeño y mantente constante. Reserva tiempo intencional cada día para la comunión con Dios, aunque sean 10 minutos enfocados. Lee la Escritura con propósito. Ora con honestidad y elige obedecer en los detalles. Protege tu dirección cuando las distracciones intenten desviarte. Recuerda, no necesitas ser perfecto para caminar con Dios, solo necesitas seguir caminando. Y aquí está el desafío silencioso que deja la vida de Enoc. Si tu vida continúa en la misma dirección en la que va ahora, ¿te acercará más a Dios o te alejará de Él? La respuesta no está en mañana, sino en los pasos de hoy. Porque caminar con Dios no sucede por accidente, sucede por decisión. Si este mensaje te confrontó, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estamos aquí para profundizar, caminar con sabiduría y crecer juntos en la verdad. Y si la historia de Enoc habló a tu corazón, compártela con alguien que necesite dirección hoy. A veces, un solo paso de obediencia puede cambiar todo un camino.